bueno, que son causas de la migración, como por ejemplo el estar en estados que sean dictatoriales o en situaciones de pobreza y desigualdad, falta de coordinación regional, creo que es un gran reto para poder atender. Las mujeres, en particular las niñas, se enfrentan a riesgos particulares durante el proceso migratorio porque la movilidad es característica de la humanidad, nos hemos movido siempre en todos los lugares del mundo. Bienvenidos a Voices for Rights. Les damos la bienvenida a la segunda temporada de Voices for Rights, Voces por los Derechos Humanos. El podcast donde compartimos las historias inspiradoras de quienes defienden derechos humanos y promueven la democracia en el mundo. Les saludamos Mariana Romero Y Marco Antonio Ponce. En este episodio nos acompaña Lucía Ramírez, abogada, especialista en Derecho Constitucional y magíster con énfasis en Trabajo Social Internacional y Pobreza e Inequidad. Marco, además hay que mencionar que Lucía tiene experiencia en investigación, docencia, litigio e incidencia en derechos humanos, especialmente temas relacionados a migración forzada y género, y ha sido consultora en la materia para agencias de cooperación internacional y organizaciones no gubernamentales. Lucía, un gusto tenerte con nosotros. Hola, muy buenas tardes, Mariana, Marco, pues muy agradecida y muy honrada de estar en este espacio. Lucía, muchas gracias por acompañarnos. Y para comenzar, ¿nos podrías compartir cómo llegaste a la defensa de los derechos humanos y qué te motivó a especializarte en el área de migración forzada? Bueno, pues es una historia un poco larga, ya llevo casi 25 años trabajando en estos temas de forma, pues digamos, informal y formal también, pero yo diría que desde el colegio tuve como una motivación por trabajar por los derechos de otras personas, trabajar por los derechos de las mujeres. Fui personera en el colegio y esa fue como una primera lucha que tuve, estudiaba en un colegio religioso y algunas de mis compañeras pues quedaron en embarazo a edad temprana y querían ser expulsadas del colegio. Y tuve una conversación pues desde este rol de la personería como para poner este tema en debate. No fue exitosa esta lucha, pero creo que esa fue una primera motivación para empezar a trabajar en derechos humanos, para estudiar derecho. Y luego en la universidad, pues tuve la oportunidad de estar expuesta a muchas discusiones sobre estos temas. Tuve profesoras y profesores muy inspiradores para y que trabajan en la defensa de los derechos humanos, entonces ha sido como una constante. Y en los temas de migración, pues es una lucha que está como en el centro de mi corazón, porque la he vivido en dos perspectivas. Por un lado, trabajé muchos años en temas de desplazamiento forzado en Colombia, con organizaciones internacionales como el ACNUR, y pues vi de primera mano las luchas que implica el ser desplazado forzadamente del territorio, y luego llegar a un sitio pues donde tienes que enfrentarte a todas las barreras de acceso a derechos. Y luego, pues cuando estaba estudiando la maestría, tuve una oportunidad de trabajar para una organización en Estados Unidos que defendía derechos de personas migrantes, y entonces entendí cómo la migración forzada puede pasar dentro y fuera del país. Obviamente, pues los niveles de dificultad se agravan cuando hay una migración internacional, pero esas historias pues me conmovieron mucho, me invitaron a movilizarme, y eso también pues me llevó luego a trabajar muchos años acá en Colombia eh, en temas de migración, y a entender las dinámicas migratorias. Y ahora también es una experiencia personal que vivo, eh, reconociendo los privilegios de migrar por decisión y no forzadamente. Y ahora estoy viviendo en Estados Unidos pues sabemos que las circunstancias allí pues están bastante difíciles frente al tema de migración, entonces también un poco cómo vivirlo también desde esa perspectiva, reconociendo, por supuesto, los privilegios que tengo al hacerlo de manera voluntaria. Gracias, Lucía. Una trayectoria sin duda importante para nosotros. Siempre es inspirador poder escuchar cómo la defensa de derechos surge desde temprana edad, siempre en esa búsqueda de la igualdad, de defender causas justas. Y bueno, en el caso específico de la migración, es sin duda muy interesante poder escuchar en tu experiencia cómo has podido estar en distintas posiciones justamente para entender desde distintas miradas los procesos de movilidad. Y justamente para enlazar con eso, ¿podrías contarnos desde tu perspectiva
¿cuáles dirías son los principales desafíos enfrentados en materia de migración en la región y cómo se han visto afectadas las personas en situación de movilidad en estos procesos? Bueno, ahí me parece pues interesante compartirles que digamos, la región siempre ha tenido como múltiples características frente a la migración. Ha sido una región expulsora de personas migrantes por los conflictos internos, las emergencias humanitarias. Pues Colombia, por ejemplo, fue uno de los países que mayor tuvo expulsados de la región en un momento. Ahora lo vemos con el caso de Venezuela, personas que están obligadas a migrar forzadamente pues por las circunstancias del país, pero también hemos sido un país receptor, una región receptora de población migrante. Hay varios países en este momento como Colombia, Argentina, Chile, Perú, que tienen un gran número de personas migrantes y refugiadas, pero también hemos sido una región de tránsito y somos una región de tránsito por el interés de muchas personas de migrar hacia Estados Unidos y recorren nuestra región para llegar allí. Entonces me parece importante como resaltar ese múltiple reto que tiene la región para responder y los estados cómo deben responder frente a estas dinámicas migratorias y además cómo pues en nuestra región enfrentamos factores estructurales que pueden limitar la posibilidad bueno, que son causas de la migración, como por ejemplo, pues el estar en estados que sean dictatoriales o en situaciones de pobreza y desigualdad, violencia e inseguridad, temas también de cambio climático y desastres naturales, pues son una razón para migrar y cómo pues tenemos la capacidad de los estados para responder a ella, ¿no? Entonces, pues falta de recursos y capacidades, políticas migratorias restrictivas, falta de coordinación regional, creo que es un gran reto para poder atender de manera adecuada y siempre con una mirada desde los derechos humanos, atender las necesidades de las personas migrantes y refugiadas. Y por último, también pues temas de xenofobia y discriminación que impiden que haya una integración socioeconómica y garantista de los derechos de las personas migrantes y refugiadas. ¿Y cómo esto afecta a las personas migrantes? Pues de múltiples maneras. Yo creo que, por un lado, como decía al principio, son las causas que generan la migración forzada, pero también se convierten en barreras de acceso a derechos cuando llegan a los países receptores. Además, todos los riesgos que enfrentan durante la ruta migratoria, porque en la región pues muchas de las personas migran pues a pie, enfrentándose a riesgos a su seguridad, a su vida, a su integridad. Las mujeres, en particular las niñas, se enfrentan a riesgos particulares durante el proceso migratorio. Entonces, vemos también ahí cómo hay incapacidad de los estados para responder frente a esto y garantizarles el acceso a la mayor cantidad de información para que puedan pues migrar de manera segura. Entonces diría yo que esos son como los principales retos, ¿no? Los diferentes tipos de migración que tenemos en la región y los retos que tienen nuestros estados para responder a ellas y cómo en la práctica pues esto afecta los derechos de las personas migrantes y refugiadas, tanto como causa de la migración, durante la migración y cuando llegan a los países receptores. Y Lucía, además es muy importante y valioso y fundamental esa mirada con enfoque de derechos humanos. Creo que ahí es una clave importante para entender estos fenómenos migratorios y también es interesante este planteamiento que hace sobre esa dinámica constante que siempre ha habido en la región, digamos, a nivel de expulsión, de recepción y de tránsito de personas. O sea, mirar siempre ese enfoque de que la región ha estado en constante movimiento y teniendo eso como base, ese contexto de movilidad humana que se observa en la región, ¿podrías compartirnos algunos ejemplos de prácticas de recepción de personas que consideres han sido positivas para la población migrante? Sí, claro. Bueno, pues ahí me parece importante resaltar una cosa que mencionabas, Marco, y es pues la importancia de tener una mirada desde los derechos humanos en la migración, porque muchas veces se ve como una manera en que las personas deben salir de sus países por distintas circunstancias, pero no se reconoce que migrar es un derecho y que por lo tanto las personas migrantes deben garantizárseles todos sus derechos en los países de acogida y durante el tránsito, porque la movilidad es característica de la humanidad, nos hemos movido siempre en todos los lugares del mundo y por eso es importante que
se reconozca como un derecho y no como un crimen. Nunca en ningún país es un delito como tal y por lo tanto debe de abordarse de otra manera. Entonces, ya esto lo uno con qué respuesta se puede dar frente a quienes ejercen ese derecho. Y es, por un lado, pues la importancia de tener programas de acogida y orientación fuertes que permitan esa llegada y esos primeros momentos cuando la persona migrante está llegando o refugiada está llegando al país de destino, la garantía o el acceso a servicios básicos y derechos fundamentales como la salud, la educación, el trabajo, la vivienda y una mirada particular también a grupos que han sido históricamente discriminados o son vulnerables, como los niños, niñas y adolescentes, las mujeres, las personas con discapacidad. Y todo esto desde una mirada de participación de las personas en la discusión de las políticas que las incluyen. Eh, y allí pues quisiera de pronto resaltar dos ejemplos que me parecen que han sido interesantes obviamente con sus críticas. Uno de ellos pues es el caso de Colombia que luego de no tener ningún tipo de experiencia en recepción de personas migrantes, a pesar de tener una historia de conflicto armado interno y desplazamiento forzado interno, pues es el principal país receptor de población migrante y refugiada proveniente de Venezuela y luego pues, de un largo camino que tardó más tiempo del que nos hubiera gustado desde la sociedad civil, pues implementó el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Este modelo pues ha tenido algunas críticas sobre pues el no reconocimiento, por ejemplo, de la necesidad de protección internacional de quienes lo reciben, pues porque no garantiza necesariamente una mirada de la persona como migrante forzada y por lo tanto la protección que necesita, pero ha permitido un proceso de integración socioeconómica interesante. Permitió que las personas migrantes, incluso indocumentadas, pudieran acceder a un permiso temporal por una duración de 10 años, pudieran acceder a trabajo, a salud, a educación. Entonces, pues considero que a pesar de sus limitaciones, pues ha tenido un impacto importante en la calidad de vida de las personas migrantes venezolanas en Colombia, pero sin duda tiene muchos aspectos en los que podría mejorarse y actualmente nos preocupa mucho que no continúa su implementación. Y en el caso de Argentina también, pues antes de administraciones recientes, pues había tenido unos programas de acceso a salud y educación para migrantes interesantes, pues un sistema de refugio relativamente fuerte, pero lamentablemente pues nos vemos enfrentados a nuevos contextos políticos, pues que nos hacen un llamado como sociedad civil a seguir movilizándonos por la defensa de los derechos de las personas migrantes y buscar distintos mecanismos para hacerlo, tanto dentro de nuestros países como desde otras instancias regionales, por ejemplo. Hemos visto que con lo que nos cuentas que han existido avances significativos, otros que todavía hace falta como seguir profundizando, pero bueno, hay algunos mecanismos y algunas acciones que ya se están tomando que son importantes y que es necesario que se sigan replicando porque el proceso de movilidad en la región no cesa y esto es algo constante. Y tal y como nos has comentado, existen muchos desafíos en materia migratoria aún, y no podemos dejar de mencionar que además durante estos procesos de migración pueden ocurrir también otras transgresiones a los derechos humanos. Incluso pueden las personas en situación de movilidad ser víctimas de violaciones como trata o tráfico. Y en ese sentido, ¿cómo se pueden prevenir este tipo de violaciones para las personas que están en situación de movilidad? Bueno, pues yo creo que es importante avanzar como desde al menos tres líneas de trabajo para prevenir pues estas situaciones. Lo primero es el fortalecimiento de los marcos legales y las políticas públicas en los países. Entonces es necesario, por ejemplo, pues que las leyes migratorias promuevan la protección de los derechos de las personas migrantes, faciliten la regularización de sus estatus migratorios y eviten, pues, por supuesto, a toda costa la criminalización que puede ser directa o explícita o no explícita, ¿no? De alguna manera, muchas veces las acciones de los estados criminalizan la migración. Entonces es importante como sociedad civil seguir insistiendo en que hayan políticas con enfoque de derechos humanos y que
también unos protocolos de atención claros para la prevención y protección de víctimas de trata y tráfico. Hace poco escribí una columna sobre este tema y veíamos cómo muchas veces no identificamos a las víctimas de trata en distintos contextos. Hablaba en particular del caso de una mujer una mujer migrante venezolana que llega a Colombia engañada por una oferta de trabajo que no resultó siendo real, sino que estaba siendo obligada a ser parte de una red de prostitución y ella logra salir de esta situación, pero las autoridades no reconocen su situación como una situación de trata, sino como una situación, un delito de inducción a la prostitución. Y eso cambió, hizo la diferencia en cómo recibió ella atención como víctima de trata. Entonces, este caso llegó hasta la Corte Constitucional de Colombia y hizo un llamado para que esa política de trata y tráfico se pensara también en el caso de las personas migrantes que llegan de otros países, porque estaba muy enfocada como en prevenir la trata de personas desde Colombia hacia otros países. Y creo que eso empuja pues a los estados a que se revisen, que revisen sus políticas y las formas como están entendiendo, por ejemplo, cómo funciona la trata y tráfico de personas. Entonces, ese es un primer paso. Yo creo que un segundo paso es fortalecer la cooperación internacional y regional. Entonces, promover acuerdos bilaterales y multilaterales entre los países de la región que permitan pues una respuesta mucho más coordinada y que atienda las necesidades de las personas que además van migrando a través de la región. Muchas personas no solo se quedan en el primer país al que llegan, sino que luego se movilizan a otros donde tienen redes de apoyo, familiares. Entonces, cómo las instituciones de los distintos países se coordinan para protegerlas a lo largo pues, de su trayectoria. Y por último, también, pues creo que es importante el acceso a información clara y precisa para quien decide migrar, que pueda conocer cuáles son los caminos para poder hacerlo de una mejor, pues de una manera segura, que garantice su integridad física, emocional y que además le permite identificar cuáles son las rutas para poder acceder a distintos derechos una vez llega pues al país de origen. Esa posibilidad de contar con información desde el inicio de que se toma la decisión para migrar va a ser clave para prevenir pues, las afectaciones a derechos y también que las personas tengan claras las rutas de atención a las cuales pueden acudir. Y para quienes nos están escuchando, seguimos conversando con Lucía Ramírez, abogada, experta y consultora internacional en temas de migración. Y Lucía, también destaco algo que has dicho recientemente muy importante. La movilidad es característica de la humanidad. Por eso se debe reconocer como un derecho humano. Y Lucía nos ha comentado sobre la respuesta que se requiere por parte de los estados y de la comunidad internacional en general, pero creo que también es importante que podamos conversar sobre las políticas de integración y qué hace falta para garantizar a nivel poblacional la debida integración de las personas en situación de movilidad y de las personas migrantes en los lugares de destino. Sí, ahí pensamos pues que hay dos, o pienso que hay como al menos tres estrategias que es importante implementar y que involucran no solamente a los estados, sino también a la sociedad civil y a las comunidades de acogida. Por un lado, primero es abordar las causas de la migración, entender, digamos, cuáles son las motivaciones que están llevando a las personas a migrar y cómo puede la cooperación internacional, por ejemplo, o los mismos países, pues desarrollar políticas para prevenir esa migración, cuando sea por razones forzadas, por supuesto. Si ya es una decisión personal, pues cómo facilitar ese proceso también debe ser un componente importante de esta política. Y lo segundo es la protección. Una vez las personas llegan a sus lugares de acogida, pues tener un enfoque de integración socioeconómica es clave. Entonces ahí lo primero promover, como lo decía antes, la regularización. En muchos de nuestros países, el estatus migratorio es la puerta de acceso al disfrute de otros derechos. No debería ser así. Hay casos como los de Argentina, donde previamente no se requería tener un estatus migratorio, por ejemplo, para acceder a servicios de salud. En Colombia, lamentablemente, lo es, salvo en el caso de urgencias, de atención de urgencias. Entonces es importante cómo separamos el tema de la regularización del acceso a derechos fundamentales en los cuales puede estar, que si no se garantizan va a estar en riesgo la vida,
diferente del estatus migratorio, pero también cómo garantizo el acceso a un estatus migratorio de manera permanente para que las personas puedan realmente tener una integración, puedan traer la experiencia que traen de sus países, experiencia laboral, sus conocimientos técnicos y puedan implementarlos y realizarse también como personas cuando llegan a los países de acogida, porque muchas veces vemos que los países no están aprovechando ese capital humano tan importante que llega al país, impidiendo, por ejemplo, la convalidación de títulos, poniendo requisitos muy exigentes para que puedan aplicar sus profesiones a los lugares de llegada. Entonces, eso podría contribuir a la integración socioeconómica. Y por último, el tema del combatir la xenofobia. Es muy importante eh, tratar de atacar esos discursos para que realmente podamos construir comunidades más cohesionadas y eso pasa también por reconocer las necesidades de las comunidades de acogida, para que no se genere una competencia por recursos, sino que entendamos que las comunidades necesitan intervenciones integrales que por supuesto deben incluir y atender las necesidades de las personas migrantes y refugiadas. Lucía, y nos comentabas algo muy importante y tiene que ver con que los países muchas veces no aprovechan el talento humano que está en estos procesos de movilidad. Y allí nos lleva a una pregunta central que tiene que ver con el episodio de hoy. ¿Cuál es la importancia de la migración para el fortalecimiento del espacio cívico y democrático? Esa me parece una pregunta súper interesante porque me ha motivado mucho y he visto cómo en el caso particular de las personas provenientes de Venezuela, pues ha habido un proceso de movilización muy interesante en los países de acogida, se ha fortalecido mucho la sociedad civil y ahí ha sido clave, por ejemplo, tener una diversidad de voces y perspectivas porque nos permite, por ejemplo, enriquecer el debate público realmente pensarnos el pluralismo y la democracia. Me parece clave, por ejemplo, cómo es importante que los estados diseñen políticas para que las personas migrantes y refugiadas puedan efectivamente participar en las decisiones que las afectan por ser habitantes de este territorio. Y ahí, por ejemplo, clave que puedan participar en elecciones locales, elecciones presidenciales, que ese es un aspecto en el cual todavía es necesario avanzar mucho más. Además, podemos intercambiar muchas experiencias sobre lo que implica la movilización y la defensa de los derechos humanos, el empoderamiento y el liderazgo. Pensaba en particular también cómo Venezuela pues, ha tenido una historia de acogida. De personas migrantes y refugiadas de tantos países que ha hecho que sean una sociedad tan diversa, cómo podríamos aprender también en otros países de eso y eso lo podemos lograr pues a través de, de darnos a la tarea de conocer realmente las historias de quienes migran y de sus apuestas personales, políticas, sus luchas por los derechos humanos. También ya más general en términos como del talento humano, pues temas de innovación y creatividad. eh, las personas migrantes y refugiadas llegan con unos conocimientos y habilidades que pueden enriquecer la cultura, la economía, la sociedad de sus lugares de destino y también, pues, en últimas, fortalecer la sociedad civil de esta manera, porque se crean nuevas organizaciones, redes, apuestas conjuntas de trabajo y también nos invitan, pues, a la cooperación y a la solidaridad, ¿no? Eh, En el caso de Colombia, pues un país que ha sufrido tanto por el conflicto armado, por el desplazamiento forzado, pues creo que nos hace entender también desde otra perspectiva cómo seguir luchando por los derechos y cómo garantizarlos independientemente del lugar donde de la persona esté. Sí, como nos comentabas, no podemos dejar de lado, cuando hablamos de espacio cívico, el derecho a la migración. Finalmente, la esencia de un espacio cívico fortalecido es la gente, su población, la ciudadanía, y allí el poder entender y poder generar políticas públicas adecuadas que permitan la integración completa de la población migrante a la ciudadanía, al espacio cívico, fortaleciendo el derecho a la participación, el empoderamiento, su liderazgo, es lo que nos va a llevar a tener una sociedad más integrada y en consecuencia avanzar hacia hacia un espacio cívico fortalecido. Y es que hay que avanzar hasta allá, hacia ese punto de tener políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Y queremos agradecer a Lucía Ramírez, abogada, experta y consultora internacional en migración,
por compartir sus conocimientos, su historia y experiencias con nosotros. Yo Gracias, les Lucía. agradezco. Sí, adelante. No, que les agradezco mucho a Marco y a Mariana por la invitación. Y antes de despedirnos, ¿podrías compartir una última reflexión sobre la importancia de proteger el espacio cívico y democrático? Y, por supuesto, si puedes compartir con la audiencia cómo pueden encontrarte y comunicarse contigo en redes sociales. Muchas gracias. Sí, para mí el espacio cívico y la sociedad civil es la oportunidad de seguir avanzando en los derechos humanos. Ha sido la sociedad civil en distintos países, en distintos momentos, lo que ha puesto preguntas difíciles a nuestras instituciones sobre la necesidad de que se garanticen los derechos de todas las personas, independientemente de su género, de su identidad de género, orientación sexual, nacionalidad, posición política, religión. Y creo que ese trabajo realmente nos permite seguir avanzando como sociedad, garantizando sociedades más democráticas, que respeten los derechos humanos, que garanticen la diversidad, y la participación de la ciudadanía. Entonces, pues creo que es una apuesta que es difícil, pero que nos convoca a muchas personas, a muchas organizaciones, y es clave para seguir avanzando y para que podamos resistir en momentos difíciles. También pues agradecerles la invitación y me pueden encontrar en mis redes sociales, en Twitter, @aidalucía. También pues si quieren contactarse conmigo, mi correo electrónico es aidalucia@gmail.com. Muchas gracias, Lucía. Y desde el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y el Centro para los Defensores de la Justicia, le damos las gracias por seguirnos en esta nueva temporada de Voices of Rights, Voces por los Derechos Humanos. Y recordamos que este podcast se realiza con el apoyo de la Embajada de la República Federal de Alemania en Venezuela. También les invitamos a compartir este episodio utilizando las etiquetas Voices for Rights o Voces por los Derechos. Y únanse a nosotros en la construcción de un espacio cívico y democrático fortalecido. Y no olviden que pueden escucharnos por Spotify, iVoox y YouTube Podcast. Y también nos pueden seguir por nuestras redes sociales, @OSSocial y @defensoresddhh_. Recuerden, cada voz importa y juntos podemos hacer la diferencia. Manténganse atentos para más historias inspiradoras y únanse a la lucha por los derechos humanos en el mundo.